Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo de cinta. En este caso se trata de una grabadora de voz en formato microcassette fabricada por Craig. El modelo correcto es FP510, el cual, a decir verdad, está en muy buenas condiciones. Y vaya que ya en estos tiempos es difícil encontrar este tipo de dispositivos que estén completos, luzcan bien y sobre todo que se desempeñen de excelente forma. Ok, en este video vamos a ponerlo a prueba tanto para grabar como para reproducir y vamos a ver cuál es la calidad que nos ofrece. Así es que si quieren averiguar cómo es que se desempeña, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, estéticamente, como ya dije, está muy bien, luce muy suave y de acuerdo a la experiencia, y voy a recurrir a la experiencia porque en Google no encontré exacto el año de manufactura, pero este tipo de grabadoras fueron muy comunes en la década de los 90, algunas que son de finales de los 80 e inicios de los 90. Esta debe de ser inicios de los 90, puede ser hasta 92, 93, posiblemente 1994, no más allá, ¿ok? Pero igual si alguien tiene el año exacto de manufactura o se lo sabe, nos lo puede compartir aquí abajo en los comentarios, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver lo primero que es lo físico, lo estético, ¿ok? Aquí lo pueden ver, el equipo está muy suave y ya como les digo, pues son muy pocos de encontrar en estas condiciones. Aquí lo pueden ver, está todo muy bien. En este lado tenemos una entrada para adaptador de corriente directa de 3 volts, el cual va a tener polaridad masa negativa y centro positivo. Ok, creo que ahí se puede ver. Ahí se va a poder ver. Ajá. Masa negativa y centro positivo. Ok, es de punta delgada. En la parte superior vamos a encontrar salida para audífonos, entrada para micrófono, ambos de 3.5 milímetros, control de volumen, que a su vez es control de sensibilidad para el sensor de detección o grabación a través de voz. Este interruptor que es precisamente para aplicar o desactivar el sensor de grabación de voz, que en este caso lo identifican con las siglas VAS. ¿Ok? Y esta rejilla que está aquí es el micrófono integrado. ¿Ok? En la parte frontal, hablando del sensor de detección o grabación a través de voz, te indica que cuenta con ese sistema Voice Activated System, sistema de sistema activado por voz, ¿ok? Y abajo vamos a ver que nos indica que tiene dos velocidades, la de 1.2 y la de 2.4 centímetros, siendo la 1.2 velocidad lenta y la 2.4 velocidad normal. En este modelo no cuenta con la función de fast playback, por lo cual si realizaste grabaciones en otros dispositivos es probable, no en todo caso, pero se puede llegar a dar que la grabación se escuche un poquito más lento de lo normal, pero pues ese ya sería otro tema porque pues cada dispositivo también tiene su propia configuración. ¿Ok? Um, bueno, ya vimos aquí. Vamos a ver esta parte que es el selector de velocidad que acabo de mencionar. Y ahorita está seleccionada la velocidad 2.4. Ahí lo pueden ver. La 1.2 es velocidad lenta. Ok. Y esta es velocidad normal. Ok. Control de playback. Aquí lo vemos. Control de grabación. Un solo toque y con él deberá de bajar los dos botones que vemos aquí, siempre y cuando exista un cassette especial para grabar al interior. Así cuando se encuentra vacío no va a bajar. Ok, debemos de tener un cassette adecuado para comenzar a grabar.
y este botón que es para detener y a su vez expulsar. Por cierto, al interior está bastante bien, muy bien, como muy suave. Ok. Control de adelanto y retraso de la cinta. El sentido en el cual circula la cinta o gira las aspas va a ser de izquierda a derecha, por eso la flecha se encuentra orientada en ese sentido. Ok, entonces sería adelantar. Vamos a abrirlo aquí para poder apreciar. Sería adelantar, ok, retrasar, ok, y también se puede hacer durante el playback. Por ejemplo, vamos a estar haciendo playback, podemos regresar y sigue reproduciendo, adelantar un poco y sigue reproduciendo, ok, y detenemos. Tiene un control de pausa también. Vamos a seguir reproduciendo y es este botón, va a aparecer en rojo cuando está aplicada. Ahí se pausó y aquí está un indicador en color naranja. Ok, quitamos la pausa y ahí sigue. Ok, ok, muy bien. Y pues básicamente eso, no tiene así como que gran ciencia este dispositivo. Funciona con dos pilas AA, pueden ser alcalinas, recargables, de litio, etcétera. Al final vamos a mostrar las pilas que estamos utilizando y también para que vean el compartimento de pilas. Ok, bien, entonces este tipo de dispositivos principalmente están enfocados para capturar grabaciones de viva voz, pueden ser dictados, conversaciones, algún discurso, algún debate en una mesa redonda o simplemente alguien que tenga un programa de radiofusión, entonces que esté realizando algún contenido y que quiera capturarlo, o simplemente está en un seminario, en una clase y quiere pues tomar una nota y como su nombre lo dice, eh, ¿cómo dice? No, bueno, es como una libreta electrónica, ¿ok? Notebook, micro electronic notebook, ¿ok? Es como que un micro libro electrónico. Entonces, este dispositivo va a utilizar cassettes en formato micro, como lo es, por ejemplo, este Sony. Puede ser MC6030, no importa, siempre y cuando sea microcassette será compatible. ¿Ok? Esta es de la marca Sony. Aquí tenemos otro de la marca Panasonic. Igual dice el sentido en el cual circula la cinta. Ok, está. Y también es muy importante tener un limpiador de cabezal. Este es de Panasonic, es un microcassette. Entonces lo que hace este cassette solamente es para colocarlo, reproducirlo, ya sea en playback o en grabación, y va a limpiar precisamente el cabezal. Si lo haces de forma periódica, eh, vas a conservar en excelente condición el cabezal, ya que vas a evitar con ello que se vaya a ensuciar, ¿ok? Impurezas, que se oxide, que no sé, un montón de factores contaminantes que lo pueden ir deteriorando con el tiempo. Pero si le practicas de forma periódica, cada cierto tiempo, limpieza con estos cassettes micro, vas a conservar tu dispositivo útil por mucho tiempo más. ¿Ok? Bien, entonces vamos a proceder ahora sí a las pruebas de grabación y vamos a utilizar lo que es primero Sony. Ok, vamos a abrir aquí la compuerta y vamos a colocar nuestro pequeño casetito Sony. En este caso yo voy a poner el carrete que está lleno hacia la izquierda y el carrete vacío hacia la derecha, para que corra así como lo indica la flechita. Ok, recuerden que entre más próximos estemos al micrófono, mejor es el resultado. Ahorita el sensor de voz está apagado, por lo cual la primera prueba de grabación va a ser manual. Ok, cuando decimos manual es que pues uno mismo va a tener que presionar el botón y comenzar a hablar. Cuando es automático o con el sensor de detección de voz, presionas el botón de REC y cuando el dispositivo detecta un sonido,
dependiendo en este caso el nivel de sensibilidad que le des. Si el volumen, en este caso la perilla, el volumen está muy hacia el mínimo, casi no va a ser sensible, ¿ok? Va a tener que ser un ruido o un sonido muy fuerte para poderlo capturar. Pero si tú le das al máximo volumen, significa que lo estás poniendo a su máximo nivel de sensibilidad, con lo cual va a ser mucho más perceptivo a los sonidos que se registren a su alrededor. Entonces, por más mínimo que sea el sonido, en teoría lo debería de comenzar a grabar, ¿ok? Esa es su forma de reaccionar. Detecta un sonido alrededor, comienza a grabar, ¿ok? Se detiene la fuente de sonido, se autodetiene, ¿ok? Vamos a hacer entonces la primera prueba de grabación y vamos a estar a una distancia aproximada del micrófono, aproximadamente como unos 35 centímetros con respecto al micrófono. Ok, vamos a dejarlo aquí y comenzamos. Un solo toque. No importa, por ejemplo, cuando el sensor de detección de voz está apagado, no importa el nivel del volumen, lo puedes tener al mínimo, al máximo, no importa. Por ejemplo, aquí lo voy a poner al mínimo. Vamos a darle rec. Ahí está. Ah, ok, teníamos activada la pausa, creo. Ok, déjame. Ahí está grabando. Ok, ahí está grabando. Es que no se miraba muy bien de aquí arriba. Ok, 3, 2, 3, 2, 1. Esta es primera prueba de grabación. Primera prueba de grabación, equipo Craig, modelo FP 510. Es en microcassette, primera prueba, distancia 30-35 centímetros con respecto al micrófono. Primera prueba manual, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, vamos a regresarlo. Ok, vamos a escuchar. Vamos a ir dando un poquito más de volumen. Vamos a escuchar. Ok, creo que no grabó ahorita. Ok, vamos a darle otra vez porque tuvimos aquí un inconveniente. A ver. Creo que ahora sí va. Ok. 3, 2, 3, 2, 1. Primera prueba de grabación manual. Equipo Craig. Modelo FP 510. Microcassette. Distancia aproximada 30-35 centímetros. Primera prueba 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. Ok. Tenemos. Ok. Vamos a regresarlo. Creo que ahora sí va. Ok. 3, 2, 3, 2, 1. Primera prueba de grabación manual. Equipo Craig. Modelo FP 510. Microcassette. Distancia aproximada 30-35 centímetros. Primera prueba 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. Ok, muy bien. Sí, por lo visto yo pienso que lo presioné mal al primer intento. Ok, vamos a regresarnos. Bueno, lo vamos a dejar ahí donde quedó. Y ahorita en unos momentos hacemos la segunda prueba de grabación manual. Pero en este caso vamos a estar un poquito, bueno, más cerca, unos 10-15 centímetros con respecto al micrófono. Ok, entonces vamos a hacer la segunda prueba manual. Ok, vamos a ubicarnos y esto va a ser más o menos así. Ok, ahí va. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. Segunda prueba de grabación, distancia 10-15 centímetros, equipo Craig, modelo FP 510, primera prueba manual. Finalizando ahora. Ok, vamos a hacer una búsqueda. Reproducimos. Distancia 10-15. Grabación, segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba.
Segunda prueba de grabación, distancia 10-15 centímetros, equipo Craig, modelo FP510, primera prueba manual, finalizando ahora. Segunda prueba de grabación, primera prueba de grabación manual, equipo Craig, modelo FP510, micro cassette, distancia aproximada 30-35 centímetros, primera prueba 3-2-3-2-1, finalizando ahora. Segunda prueba de grabación, 3-2-3-2-1, grabación de prueba. Segunda prueba de grabación, distancia 10-15 centímetros, equipo Craig, modelo FP510, primera prueba manual, finalizando ahora. Ok, muy bien. Entonces aquí pudimos constatar que efectivamente sí está grabando. Esta es la primera sesión de pruebas en cuanto a grabación de forma manual. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero utilizando el sensor de detección de voz. Es decir, el propio dispositivo va a comenzar a grabar cuando detecte una fuente de sonido. Vamos a activar el sensor de detección de voz. Ahí está aplicado. Y el nivel de sensibilidad, ok, aquí sería mínimo, máximo. De hecho la perilla creo, ok. Sí, la perilla tiene como un diseño de relieve, mira. Ahí sí, sí se puede ver, ¿no? Ahí el contorno de la perilla. Pueden ver que máximo se engrosa más las rayitas y conforme la vas bajando ya está menos, ok, y ahí está más delgado, ok, y va subiendo, ok, sería máximo, aquí es muy sensible y aquí sería la mitad de sensible, ok, vamos a dejarlo el mínimo de sensible a ver qué pasa, ok. Entonces la distancia a la cual vamos a estar ubicados va a ser 35-40 centímetros más o menos, es decir, mínima sensibilidad y una distancia pues algo retirado, ok. Vamos a dar un solo toque a rec, ok. Presten atención a las aspas, ok, ahí está, ok. Vamos a hablar 3-2-3-2-1, ahorita no detecta mi voz, 3-2-3-2-1, 3-3-3-2-1, grabación de prueba, 3-2-3-2-1, no está detectando. Vamos a tener que subir el nivel de sensibilidad. Ahí lo dejamos como a la mitad aproximadamente. Vamos a volver a hablar. 3-2-3-2-1, grabación de prueba, 3-2-3-2-1. Igual no responde. Ok, tendremos que estar más cerca para poder que detecte. Vamos a darle entonces el máximo. Ok, ahí está el máximo sensibilidad. Ahora sí, ahora está detectando muy bien. Y estamos a una distancia aproximada de 50 centímetros más o menos. Unos 45-50 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Seguimos haciendo la prueba. Seguimos haciendo la prueba. 3-2-3-2-1. 45-50 centímetros con respecto al micrófono usando el sensor de voz. Creo que se detuvo antes. Ok, hay que considerar que tengo el abanico prendido en este momento y eso también distorsiona, desvía un poquito el sonido. Ok, bien, vamos a detenerlo. Bueno, sí, lo vamos a detener. Salir aquí la toma, ya empezó a grabar otra vez. Empezó a grabar porque estoy más cerca, entonces lo detectó. Ok, vamos a escuchar nueva cuenta.
detectando sensibilidad, ahora sí. Ahí está el máximo sensibilidad, ahora sí. Ahora está detectando muy bien y estamos a una distancia aproximada de 50 centímetros más o menos, unos 45, 50 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Prueba, seguimos haciendo la prueba, 3, 2, 3, 2, 1, 45, 50 centímetros con respecto al micrófono, usando bien, distorsiona, desvía un poquito. Sí, vamos a detener. Aquí la toma. Está la luz LED. Vamos a aplicar la pausa y detenemos. Ok, quitamos la pausa. Por ejemplo, se escucha esos así como se logra escuchar entre cada parte. Cada vez que pausa o se detiene la grabación y comienza otra vez a grabar, se escuchan como unos tallones, como unos rechinidos, ¿no? Sí, así, pero es normal porque así son estos dispositivos. Los de cinta, cuando tienen el sensor de detección de voz, ese es el efecto que queda plasmado. Es como unos rechinidos así, pero es normal, ¿ok? Entonces ahora vamos a dejarlo máximo nivel de sensibilidad, pero vamos a hacer la prueba más cerca, ¿ok? Ahorita ya pasó la de 40, bueno, 45, 50 centímetros. Ahorita vamos a estar, bueno, vamos a acercarlo un poco más. Y vamos a estar más o menos como 25, 20, 25 centímetros con respecto al micrófono. Ok, lo vamos a acercar, ok. Ok, lo vamos a dejar así, así para que se vea. Ok, listos, vamos. Tres, dos, tres, dos, uno. Grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1. Equipo Craig, microcassette, modelo FP510. Estamos haciendo grabación a través del sensor de detección de voz a una distancia de 20-25 centímetros con respecto al micrófono. Seguimos grabando 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 20, 25 centímetros y finalizamos ahora. Ok, muy bien. Aquí ya hemos terminado y vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ok, vamos a escuchar. Seguimos grabando centímetros con respecto a una distancia de 20-25 centímetros. FP500 3, 2, 1, grabación de 3, 2, LED. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Craig, microcassette, modelo FP510. Estamos haciendo grabación a través del sensor de detección de voz a una distancia de 20-25 centímetros con respecto al micrófono. Seguimos grabando, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 20, 25 centímetros y finalizamos ahora. Ok, muy bien. Aquí también pudimos escuchar muy buena calidad de grabación. Obviamente como estamos más cerca, 20-25 centímetros, se escucha mejor. La prueba de 40, bueno, la de 45-50 se escuchó muy bien también. Esa también hay que decir que la realizó bien, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes dicen, ok, yo quiero escucharlo con mayor calidad de volumen, entonces lo que tenemos que hacer es conectarnos hacia un sistema de bocinas externo. Para este caso vamos a utilizar nuestra radio grabadora como fuente de bocinas externa, bueno, como bocinas externas, y nos vamos a conectar aquí donde dice Ear. Ok, salida de audífonos, bajamos todo el volumen. Ok, vamos a apagar una vez el sensor. Ahí está apagado el sensor. Vamos a conectar aquí salida de audífonos. Entonces el sonido que van a escuchar en unos momentos más es de las bocinas de la radiograbadora externa. Ok, ok, vamos a regresarlo. Vamos a darle poquito volumen.
Ahí va. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Craig, microcassette, modelo FP510. Estamos haciendo grabación a través del sensor de detección de voz a una distancia de 20-25 centímetros con respecto al micrófono. Seguimos grabando, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 20-25 centímetros y finalizamos ahora. Ok. Grabación. Ahí está el máximo sensibilidad. Ahora sí, ahora está detectando muy bien y estamos a una distancia aproximada de 50 centímetros más o menos, unos 45-50 centímetros de retirado con respecto al micrófono. Prueba, seguimos haciendo la prueba, 3, 2, 3, 2, 1. 45-50 centímetros con respecto al micrófono, usando bien, distorsiona, desvía un poco. Sí, lo vamos a detener. Aquí la toma. La luz LED. Ok, muy bien. Ahí escuchamos entonces el sonido en unos altavoces externos, ok. Como pueden ver, este altavoz es de referencia, más sin embargo, a pesar de que es de referencia, se escucha muy bien. Para una cuestión, pues, personal. Ya si lo quieren escuchar más a detalle, se tienen que conectar a un sistema de bocinas externo. Ok, vamos a regresar toda la cinta. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es grabar desde fuente externa. Ok, ya lo sé que Marcelo me había recomendado fabricar un cable, pero ahorita de momento es lo que tengo. Ok, de todas formas agradecemos la recomendación, a ver si más adelante lo hago. Ok, vamos a grabar parte de un video. Ya lo tenemos aquí el video. Ok, y lo voy a conectar a donde dice micrófono. Ok, micrófono. Ok, con el puro cable comenzó a reproducir. Ok, vamos a dejarlo así y vamos a ponerle, ok, esto de grabar desde fuente externa, de repente hay que subir el volumen en el dispositivo original y luego el que recibe también, depende. Ok, vamos a dejarlo aproximadamente a la mitad de volumen. Ok, entonces aquí le vamos a dar al mínimo. Vamos a subir un poquito, como la mitad cada quien, mitad aquí, mitad allá. Vamos a darle grabar. Está desactivado el sensor de detección de voz. Vamos a darle grabar, reproducir. Ok, como 3/4 partes de volumen. Realmente no sé si va a salir distorsionado. Este tipo de grabaciones es cuestión de ajustar el volumen aquí en el dispositivo fuente y en el dispositivo destino también. Entonces, hasta que encuentres el punto en el cual la música ya no se satura, entonces ahí es el bueno. Ok, ahorita solamente estamos haciendo una prueba, pero ya tendríamos que practicar, grabar. Ahora sí que grabar, probar, error, ajustar, etcétera. Ok, vamos a darle pausa y aquí también vamos a detenerlo. Vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Ok, vamos a quitar aquí micrófono y escuchar a ver qué onda.
Ok, vamos a desconectar aquí. Escuchamos un poco lo original. Ah. Ok, no está nada mal. Como les digo, es cuestión de tener que buscarle el punto en el cual ya se escucha que no salga saturado. Ok, ahorita salió un poquito saturado. Lo podemos mejorar. Vamos a hacer una segunda grabación. Estábamos a 3/4 partes. Lo vamos a dejar menos. Lo vamos a dejar prácticamente a la mitad aquí. Y acá lo vamos a dejar pues más o menos a la mitad también. Ok. Ok. De pronto vamos a subirle el volumen, bajarle a ver qué cambios se registran. Ok, vamos a seguir. Bueno, vamos a adelantarle más. Y ya, ok. Record. Reproducir. Ahí está capturando desde la tableta hacia el microcassette. Ok. Y ya ese microcassette ya si lo conectamos al cable de las bocinas externas, como lo hicimos hace unos momentos, vamos a poder apreciar mejor la música. Okay. Pueden capturar desde, podría ser un móvil que esté conectado aquí, lo capturas al microcassette y lo escuchas en los altavoces externos. Ok, vamos a pausarlo. Aquí detenemos y vamos a desconectar. Ok, vamos a playback. Seguimos. Ok, creo que ahí va la nueva. Prueba, seguimos haciendo la prueba. 3, 2, 3, 2, 1. 45, 50. No, era más atrás. Con respecto al micrófono. Sí, era más atrás. Esta fue la primera. Esta. Segunda. Ok, vamos a conectar el cable de las bocinas externas y le vamos a bajar un poco, si no va a sonar muy fuerte. Ahí está. Ok, vamos a bajarle y regresamos. Ok, eso que se cortó es que yo estaba moviendo aquí el cable, no es falla del cassette, soy yo que estoy moviendo aquí en una entrada como esta porque tiene un falso contacto. Esta es la primera grabación.
Ok, muy bien. Vamos a detenerlo. Regresamos todo. Reproducimos aquí. Unos cuantos segundos atrás. Muy bien. Y pues ahí lo tienen. Este equipo... Ay, mira, cayó parado. Qué suave. Ok, este equipo está funcionando perfecto, tanto para reproducir como para grabar. Y ya lo escuchamos, los resultados. Sobre todo, tiene buen rango de alcance con su micrófono. Pueden conectar un micrófono externo y obviamente pues los resultados van a ser mejores porque va a estar más concentrado el sonido en una cierta zona, punto en específico. Aún así, con su micrófono original se escucha bastante bien y los resultados de reproducción también se escuchan muy bien, y a través de salida de audífonos mejor todavía. ¿Okay? Las pilas, en este caso estamos utilizando pilas recargables, aquí lo pueden ver. Ok, y si no quieren utilizar pilas, pues bueno, van a poder utilizar adaptador de corriente directa. La polaridad es masa negativa y centro positivo, como lo es en la actualidad. Ok, vamos a remover las pilas. Van a ver que al interior se encuentran muy bien. Las espirales están bien conservadas, está limpio, todo bien. Ok, y ahí está. Ok, el producto es de manufactura coreana y pues como ya pudieron constatar, todavía está dando guerra. Ok, ahí lo tienen. Equipo grabadora Craig microcassette. Por cierto, el modelo que había mencionado, creo que sí lo dije bien, no lo repetí mal, FP500, FP510, sí. Tuve ahí de pronto la duda, pero sí lo estaba diciendo bien. Ok, bien, pues ahí lo tienen. Grabadora de voz Craig de la década de los 90, funcionando de manera correcta y disponible para todo aquella que se interese. Lo pueden adquirir, aprovechen, ya que de pronto la gente llega, compra y no avisa. Ok, les recuerdo que este y más productos están disponibles para la venta. En la descripción está el enlace vía Instagram, donde nos pueden visitar, nos pueden escribir o preguntar directamente por algún producto en específico. Si es que todavía lo tenemos, con mucho gusto se lo podemos enviar. Ok, llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su amable atención. Y si les gustó el video, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compártanlo, comenten, para que así pues nos siga recomendando el sitio y nuestro canal siga creciendo. Ok, muchísimas gracias a todos. Saludos para Marcelo Valenzuela, que siempre nos aporta en equipos de cinta. Al igual también saludos para Iván, que también nos ve desde España. Saludos. Saludos a las personas de Ciudad de México, que también disfrutan mucho los videos. Ciudad de México y sus alrededores. Y a todas las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Espero les guste el contenido. Y gracias a todos en general por aportar una pequeña parte que ayuda mucho a este canal. Ok, yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video. Que estén muy bien todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.